Lo que encontré me dejó sin aliento. Entre las cosas habituales había un pequeño paquete envuelto en tela roja, con cintas negras atadas en un nudo extraño. El simple acto de sostenerlo hizo que un escalofrío me recorriera la columna. Con manos temblorosas, desaté las cintas y abrí el paquete. Dentro encontré un mechón de cabello que reconocí de inmediato como el de Leonel. Leonel nunca fue tuyo. Siempre fue mío. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Era imposible. O al menos quería creer que lo era. Bienvenidos a un nuevo video. Gracias por acompañarme a todas y cada una de las entregas. Recuerda que es justo al caer la noche. Mi cuñada me hizo un amarre. La primera vez que vi a Leonel, supe que sería importante en mi vida. Fue durante el primer semestre en la universidad, en un aula con paredes descascaradas y la luz mortecina de un invierno lluvioso en Buenos Aires. Había algo magnífico en él, una energía que llenaba el espacio y hacía que todos quisieran escucharlo cuando hablaba. Su sonrisa era cálida, casi desarmante, y su humor inteligente lo hacía destacar entre todos. Pero lo que más me atrapó fue cómo parecía mirar el mundo con una mezcla de curiosidad y optimismo. Nos enamoramos como solo pueden hacerlo los jóvenes, con intensidad, con sueños de un futuro perfecto y sin tiempo para detenernos a pensar en lo que podría salir mal. Leonel y yo nos casamos 3 años después de graduarnos. Rentamos un pequeño departamento en Palermo, modesto, pero lleno de luz, con ventanales que dejaban entrar el sol de la tarde. Allí construimos una rutina feliz, compartiendo risas, confidencias y las pequeñas victorias diarias. Era un espacio pequeño, pero lo llenábamos de nuestras historias y sueños, imaginando cómo sería el resto de nuestras vidas. La vida era nuestra y creía firmemente que nada podría interponerse en lo que teníamos. Pero vaya que estaba muy equivocada. El pasado de Leonel y las sombras de quienes lo rodeaban acechaban silenciosamente, esperando su momento para atacar y transformar nuestra felicidad en algo irreconocible. Miranda, mi hermana menor, siempre fue una figura compleja en mi vida. De pequeña era extrovertida y persuasiva, acostumbrada a salirse con la suya. Yo, en cambio, era la seria, la responsable. Cuando le presenté a Leonel durante una cena familiar, no sospeché nada extraño. Sin embargo, al observarla interactuar con él esa noche, algo me incomodó. Su risa era demasiado fácil, sus miradas demasiado largas. Pero deseché esos pensamientos como celos infundados. Leonel me amaba.
no tenía motivos para preocuparme. Con el tiempo, las visitas de Miranda a nuestro hogar se hicieron más frecuentes. Decía que estaba sola, que necesitaba apoyo. Aunque siempre fui protectora con ella, no podía ignorar la incomodidad que sentía cuando se quedaba demasiado tiempo. Había algo en la forma en que miraba a Leonel, un brillo que no podía interpretar como algo inocente. Fue una tarde de verano cuando todo cambió. Miranda apareció en nuestro departamento con un semblante extraño, como si hubiera pasado días sin dormir. Insistió en quedarse a cenar y durante la conversación dejó caer una frase que me dejó helada y sin palabras. Es curioso cómo algunas cosas que deseamos nunca nos pertenecen, ¿no? Leonel, distraído con su plato, no le dio importancia. Pero yo sentí un nudo en el estómago. Había algo en su tono que me pareció calculado, casi como una advertencia. Las semanas siguientes, Leonel comenzó a comportarse de manera diferente. Había algo extraño en su mirada, una desconexión que no había estado allí antes. Sus brazos ya no eran cálidos y su voz tenía un tono distante cuando hablábamos. Dijo que estaba estresado por el trabajo, pero en mi interior sabía que algo más estaba ocurriendo. Una noche, mientras lavaba los platos, sentí un fuerte mareo. Mi visión se volvió borrosa y por un momento me pareció escuchar una voz susurrando mi nombre. Me aferré al borde del fregadero, tratando de recuperar la compostura. Fue entonces cuando vi a Miranda parada en el umbral de la cocina, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Estás bien?, preguntó, aunque su tono carecía de verdadera preocupación. Esa noche, mientras Leonel dormía profundamente, su respiración tranquila, apenas audible. Revisé el bolso que Miranda había dejado en el sofá. Sentía una mezcla de culpa, pero mucha determinación. Pero algo en mi interior me empujaba a continuar. Lo que encontré me dejó sin aliento. Entre las cosas habituales había un pequeño paquete envuelto en tela roja, con cintas negras atadas en un nudo extraño. El simple acto de sostenerlo hizo que un escalofrío me recorriera la columna. Con manos temblorosas, desaté las cintas y abrí el paquete. Dentro encontré un mechón de cabello que reconocí de inmediato como el de Leonel. También había un papel con símbolos extraños que no entendía, pero que parecían vibrar con una energía oscura. El ambiente se volvió intenso y por un momento sentí que el aire en la habitación era sofocante para respirar. Cerré la bolsa de golpe y la devolví a su lugar, con mi corazón martillando en el pecho. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, los símbolos del papel parecían revelarse en mi mente. Y el rostro de Leonel, dormido e inocente, me llenaba de una desesperación silenciosa. Sabía que Miranda estaba detrás de los cambios en él, aunque no quería admitirlo. A la mañana siguiente,
La enfrenté. Le mostré lo que había encontrado y exigí una explicación. Mi voz temblando entre la furia y el miedo. Miranda no negó nada. En lugar de disculparse o intentar justificarse, simplemente sonrió. Esa sonrisa que siempre me había resultado indiferente, pero ahora venía llena de maldad. Lo único que hice fue lo que siempre debía haber hecho. Dijo con una tranquilidad que me dejó fría. Leonel nunca fue tuyo. Siempre fue mío. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Era imposible. O al menos quería creer que lo era. Pero algo en su tono y la certeza en su mirada me dejaron claro que no estaba mintiendo. No estaba mintiendo en absoluto. Desde ese día, Leonel empezó a cambiar más rápido. Miraba a Miranda con una intensidad que nunca había mostrado conmigo. Y sus palabras hacia mí eran cortantes, casi crueles. Traté de razonar con él, de traerlo de vuelta a la relación que habíamos construido juntos. Pero era como si una pared invisible me interpusiera entre él y nuestra relación. El enamoramiento de Leonel hacia Miranda se transformó en algo oscuro. Primero fueron las excusas para estar cerca de ella. Luego, las discusiones constantes conmigo. Finalmente comenzó a hablar de divorcio. Esa fue la última noche que vi al hombre que había amado. Me senté sola en nuestra sala, con los restos de nuestra vida juntos desmoronándose a mi alrededor. Esa noche, cuando Leonel salió del departamento sin mirar atrás, algo dentro de mí se rompió. El hombre que había amado, mi compañero, había desaparecido. Y en su lugar quedaba alguien que no reconocía. Quise llorar, pero no pude. El dolor era demasiado profundo, demasiado helado para permitir siquiera el consuelo de las lágrimas. Intenté seguir adelante. Después de todo, siempre había sido la fuerte, la práctica. Pero cada vez que veía los rincones vacíos del departamento, los espacios donde solíamos compartir nuestras risas, sentía cómo se hundía más el vacío dentro de mí. Miranda, por su parte, no hacía ningún esfuerzo por ocultar su triunfo. Aparecía en redes sociales con Leonel, exhibiendo su felicidad como un trofeo que había arrebatado con sus propias manos. Sin embargo, lo que Miranda no esperaba, lo que ninguno de los dos esperaba, fue que ese amor que ella había forzado con sus rituales no sería el cuento de hadas que imaginaba. Poco a poco, la obsesión de Leonel hacia ella comenzó a salir a la superficie y con ello, la pesadilla. Supe de todo esto gracias a un amigo en común, alguien que no aprobaba lo que Miranda había hecho,
y que me mantenía informada de lo que sucedía. Según él, Leonel se volvía cada vez más errático. La seguía a todas partes, la celaba de manera enfermiza y tenía arrebatos de furia cuando sentía que ella no le prestaba suficiente atención. Miranda, la misma que había luchado tanto por tenerlo, comenzó a sentirse atrapada. Esto no es amor, es una maldición, le escuché decir una vez en un susurro desgarrador. Aún así, yo no podía sentir alivio ni venganza. No podía disfrutar de su miseria porque Leonel seguía siendo el hombre que había amado. Y verlo desmoronarse me destrozaba el alma. Las cosas empeoraron rápidamente. Una noche, mientras revisaba papeles en el escritorio, escuché el teléfono sonar. Era tarde, y esa llamada me inquietó desde el momento en el que el timbre rompió el silencio. Contesté con un «Hola», cauteloso, pero lo que escuché me dejó sin aliento. Era Miranda. Su voz temblaba, cargada de pánico. «Amalia, ayúdame. Leonel, es Leonel. Está fuera de control». No sabía qué decir. Las palabras se atoraban en mi garganta mientras ella continuaba. Dice cosas horribles. Está hablando como si estuviera poseído. Me mira como si quisiera. Su voz se quebró. Como si quisiera hacerme daño. Esa noche no dormí. Y no porque quisiera ayudarla, sino porque las imágenes que ella describía se mezclaban con mis recuerdos. El hombre cariñoso que había conocido parecía ahora solo un espejismo de lo que fue. Los días siguientes, las noticias no hicieron más que confirmar lo que ya temía. Leonel había sido ingresado en un hospital psiquiátrico después de un episodio violento. Según los médicos, su comportamiento era errático, con momentos de absoluta calma seguidos de ataques de furia incontrolable. Lo que más me inquietó fue lo que dijo uno de sus doctores. Habla de alguien llamado Miranda todo el tiempo. Dice que la ama, pero también la culpa de todo lo que le está pasando. Es como si estuviera atrapado en un bucle de obsesión y odio. Fui a verlo, aunque no sabía si podría soportarlo. El hospital era frío y estéril. Un lugar diseñado para contener, no para curar. Cuando entré en su habitación, vi a Leonel sentado junto a la ventana, mirando fijamente hacia el exterior. Su figura era delgada, casi irreconocible, y sus ojos ya no tenían el brillo que una vez los hacía tan cálidos. Leonel, dije casi en un susurro. Él giró la cabeza lentamente, como si mi voz hubiera atravesado un mar de niebla. Por un momento
Pensé que no me reconocía, pero entonces una sonrisa amarga apareció en su rostro. Amalia, dijo, su voz rota y cargada de algo que no pude identificar. No debí dejarte. Sus palabras me dejaron paralizada. Me senté junto a él, incapaz de decir nada. Había tanto que quería preguntar, pero no sabía por dónde empezar. Ella me hizo esto, murmuró después de un largo silencio. Miranda, no puedo sacarla de mi cabeza. Es como si estuviera envenenado. Su confesión confirmó lo que ya sabía, pero escuchar esas palabras de su boca fue como una daga. Intenté amarla, Amalia. De verdad que lo intenté. Pero no es amor. Esto me está consumiendo. No puedo escapar de ella, ni de esto que siento. Ese fue el último momento de claridad que Leonel tuvo, y lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Su confesión, cargada de dolor y arrepentimiento, fue como un rayo en medio de una tormenta que ya no podía detenerse. Me miró con lágrimas en los ojos. Un hombre destrozado, aferrándose a los fragmentos de su cordura, mientras me decía que me amaba, que deseaba haber podido volver atrás. Pero algo en su voz, en su mirada, me decía que ya estaba demasiado lejos, atrapado en un abismo del que no va a poder salir. Pocos días después, recibí la noticia. Leonel había fallecido en el hospital. Las palabras de los médicos fueron frías, mecánicas. Un fallo cardíaco. Pero mientras ellos hablaban de órganos fallidos y causas naturales, yo sabía que había algo más, algo que no podían ver ni diagnosticar. Cuando me permitieron verlo por última vez, su cuerpo reposaba en la cama, pero su rostro reflejaba algo que no era paz. Su expresión era tensa, como si hubiera luchado hasta el último instante contra algo invisible. Algo que lo había perseguido incluso en la muerte. Sentí una opresión en el pecho, una certeza amarga de que el amarre, esa maldición que Miranda había invocado, había sido la causa de su muerte. El funeral fue un evento lleno de silencios incómodos y miradas de lástima. Nadie entendía la magnitud de lo que había sucedido. Nadie, excepto yo y Miranda, quien ni siquiera tuvo el valor de aparecer. Sabía que ella llevaba el peso de su propia culpa, pero eso no me devolvía a Leonel. Después de su muerte, enfrenté a Miranda. Necesitaba respuestas, aunque sabía que lo que obtendría no sería suficiente para apaciguar mi dolor. La encontré en su departamento, sola, con la mirada perdida y el rostro demacrado. ¿Qué hiciste, Miranda?
Le pregunté, mi voz temblando de ira contenida. Ella no negó nada. En cambio, comenzó a reír. Una risa hueca que no contenía alegría alguna. ¿No lo entiendes, Amalia? Yo lo amaba. Lo amaba más de lo que tú podrías imaginar. Pero el amor no debería ser forzado. Lo aprendí demasiado tarde. Miranda me confesó todo. Los rituales, las noches de desesperación, los objetos que usó para amarrar a Leonel. Dijo que al principio pensó que estaba logrando lo que siempre había deseado, pero que pronto se dio cuenta que había creado algo monstruoso. Yo también estoy atrapada, Amalia, dijo su voz apenas en un susurro. Nunca podré liberarme de esto que hice. No supe qué responder. La persona que tenía delante de mí ya no era mi hermana. Al menos no la que yo había conocido. Era solo un cascarón vacío, igual que Leonel. Miranda desapareció poco después. Algunos dicen que se mudó al norte del país. Otros aseguran que la vieron deambular por las calles de Rosario, como una sombra perdida. Yo no quise saber más. Hoy, años después, todavía me pregunto cómo permití que todo llegara a ese punto. La casa que una vez compartí con Leonel está vacía, y las paredes guardan recuerdos de risas que ya nunca van a volver. A veces, en las noches más silenciosas, siento que su presencia aún me acompaña, como si una parte de él nunca hubiera podido descansar en paz. Gracias por escucharme. ¿Crees que el amor puede ser manipulado? ¿O crees que las fuerzas que intentamos controlar sin entenderlas terminarán controlándonos? Esta es una historia original de Vic LT. Recuerda que te espero en un encuentro más justo al caer la noche.